ya en nuestro estudio el profesor Eloy Torres, pero antes tenemos que actualizar nuestras noticias que llegan a través de nuestra página en internet www.globovision.com y se trata del llamado a consulta por parte de Paraguay a su embajador en Venezuela y evaluará su retiro. Paraguay llamará a consultas al embajador en Venezuela y evalúa la posibilidad de retirar su representación diplomática en Caracas tras las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en contra de este país, informó este jueves el director general de Política Multilateral de esa nación, Luis Ábalos. La Cancillería de Paraguay convocó este jueves al encargado de negocios de Venezuela, Fritz Petersen, a quien Ábalos le transmitió la molestia del gobierno por expresiones del presidente Nicolás Maduro consideradas denigrantes para el país. Ábalos le señaló a Petersen que Maduro hirió los sentimientos nacionales de los paraguayos al calificar, además de triple alianza, al consenso entre Argentina, Brasil y Paraguay para desconocer su presidencia pro tempore al frente del Mercosur. Citamos al presidente, al encargado de las relaciones multilaterales, es un término doblemente injuriente, dijo Ábalos al evocar la guerra que enfrentó a Paraguay con Argentina, Brasil y Uruguay en el siglo XIX, conocida también como Guerra de la Triple Alianza que diezmó a la población guaraní. El gobierno paraguayo ha sido respetuoso del gobierno venezolano y de su pueblo, dijo Ábalos tras recordar que hace poco tiempo Paraguay se encontró en una situación similar a la que atraviesa ese país y sin embargo nunca se dirigieron con palabras ofensivas hacia ninguno de los países del bloque. Sobre estos temas siempre estamos atentos acá en Brújula Internacional porque resulta preocupante que una nación hermana, además miembro del organismo comercial en el cual hace vida Venezuela, como es Mercosur, en el que Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y Venezuela se congregan para trabajar asuntos comerciales, hoy se encuentran en esta situación en donde las relaciones diplomáticas parecen ser fracturadas por declaraciones del mandatario venezolano. Sin embargo, pues quedamos a la espera de cualquier actualización de esta noticia. Recordemos que los embajadores pueden ser llamados a consulta en cualquier momento, sin embargo, eso no significa la retirada inmediata del embajador. Las consultas son pertinentes, los embajadores tienen un rol consultor dentro de los países en donde representan a su nación. Recordemos que son plenipotenciarios y su rol siempre es de informar a sus naciones. El llamado a consulta es un proceso diplomático que pues, se puede llevar a cabo ante cualquier situación o cualquier sospecha de fractura diplomática entre ambas naciones. Y hablando de diplomacia y de fractura en las relaciones diplomáticas, tenemos que hablar de los esfuerzos por parte de la Cancillería colombiana y la Cancillería venezolana para restablecer las relaciones y mejorar la situación en la frontera colombo-venezolana con su reapertura. Sobre esto conversamos con el profesor Eloy Torres, quien nos complace con su presencia en el estudio. ¿Qué va a pasar con la frontera colombo-venezolana? La primera pregunta es si existe realmente una voluntad por parte de ambas naciones para reabrir la frontera. ¿Es necesaria la frontera colombo-venezolana? Bueno, primero muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa. Luego sí, en efecto, el hecho fronterizo, el dato fronterizo es un dato muy importante entre dos países, en cualquier país del mundo que mantiene fronteras, particularmente las terrestres, con otros países. El caso de Venezuela y Colombia, cuyos elementos fraternales a lo largo de la historia han estado siempre presentes, son 2000 y tantos kilómetros de frontera La más y, activa del y de paso la más activa del continente, luego hermana a dos pueblos de una manera, y allí en esa zona, como hemos dicho, parafraseando al doctor Arturo Urzar Pietre, y se ha creado pues una especie de tercer país, como en casi todas las fronteras vivas, como en este caso la colombo-venezolana, se ha creado un tercer país, lo que hace pues que inexplicablemente el gobierno venezolano de una manera un tanto reiterativa haya cerrado, abierto, cerrado, peleándose con las autoridades colombianas desde hace 17 años y algo para acá,
lo que traduce pues una política exterior como eso que llaman el baile del zancudo, pues que no se sabe para dónde va, a la izquierda, a la derecha, para arriba, para abajo. Es una actitud un tanto díscola, un tanto irresponsable porque no responde a los intereses nacionales, sino que responde en última instancia a unas veleidades ideologizadas en las que algunos actores políticos venezolanos han incurrido desde el presidente Chávez para acá. Ahora bien, el presidente Maduro y su canciller han actuado de una manera un tanto, digamos, irresponsable, pero felizmente, como dicen, nunca falta un pedacito de inteligencia y bueno, aceptaron esta reunión que se hiciera en Venezuela, que estaba programada para hace más de un mes. Sin embargo, se acordó porque faltaba el sitio donde se iba a hacer y Venezuela aceptó la reunión con la canciller Holguín, quien vino, ahí van a estar están presentes dos estilos, dos maneras de ver la política, dos maneras de ver la diplomacia, dos maneras de ver esa relación entre Colombia y Venezuela. Venezuela tiene un problema muy serio, muy grave, que es un problema prácticamente de una hambruna generalizada y se mostró y se evidenció las semanas pasadas, cuando las dos veces que se abrieron los corredores fronterizos, la afluencia de venezolanos yendo hacia territorio colombiano para adquirir productos fue masiva. Eso me hizo recordar un poco en el año 1989, cuando Hungría abrió las fronteras con Austria. Bueno, la avalancha de húngaros corriendo hacia Austria determinó pues la caída automática del régimen comunista en ese y en otros restos de países de la zona de la que se llamaba Europa del Este. Además, ¿no? Fue una especie de actividad contagiosa. Este caso creo que Venezuela ha actuado con un poquito de inteligencia, quizás con bastantes intereses al aceptar la reunión, porque se tiene que discutir, porque no solamente el problema del hambre, de la gente que vaya a comprar comida allá, sino que se trata de venezolanos que se pueden quedar allá en Colombia. Claro. Y eso es un problema para la seguridad colombiana. No porque los venezolanos vayan a cometer delitos como los que cometen muchos colombianos que vienen aquí a Venezuela, particularmente los irregulares, las guerrillas estas que van a salir prácticamente después de que se concreten los acuerdos de paz, ellos se inserten en la vida civil y democrática. Bueno, muchos de ellos no quieren esa actividad, sino que quieren seguir en ese rumbo delincuencial. Entonces, eso para Venezuela es un problema, pero también para Colombia es un problema y eso se tiene que negociar, se tiene que tratar. Doctor Torres, usted nos hacía una observación en el corte y nos decía que, bueno, que la diplomacia política, a pesar de que muchos teóricos dicen, bueno, diplomacia política y la separan de la diplomacia real, usted nos decía que toda diplomacia es política, pero no toda debe ser politizada. Ciertamente. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero le pregunto, en esta reunión entre cancilleres, ¿esa voluntad de no politizar la diplomacia existe o no? No, es que yo no he dicho que no sea política, que no fuera política. Obviamente que tiene que ser una decisión política. Lo que pasa es que el instrumento que es la diplomacia, en la cual se respeten las formas, en la cual se respete el estilo, se respeta la buena educación, el buen tratamiento de abordar los problemas, no mediante el insulto, tú eres el lacayo del imperio, como le está pasando en estos momentos a Venezuela a propósito de su situación en el Mercosur. El gobierno de Paraguay, tú acabas de leer la noticia, ha llamado a consulta a su embajador por cuanto considera inapropiado, irrespetuoso y grosero el lenguaje que utilizó el presidente de la República para con el Paraguay. Evidentemente ellos no manejan la historia. Lamentablemente, debo decirlo, a mí no me gusta acusarlo, pero mantienen un discurso que raya ya en una actitud, vamos a decir, de ignorancia. ¿Cómo tú le vas a decir a los paraguayos? Pareciera que no conocen que los paraguayos son las víctimas de la Triple Alianza. Son un país que ha mostrado un orgullo muy grande y una dignidad al enfrentarse ella sola a 3 países, y donde fue diezmada prácticamente su población. Entonces hay que saber tratar a los vecinos, hay que saber tratar a los interlocutores a nivel internacional, porque no es bueno que tú te manifiestes, te expreses en esos términos tan procaces, tan insultantes como ha ocurrido en estos últimos años, se ha agravado en estos últimos años, y bueno, lamentablemente el presidente Nicolás Maduro, quien fue canciller, es decir, pasó por la Cancillería, pero la Cancillería no pasó por él, desconoce las cosas elementales de cómo debe tratarse a un doctor homólogo. Eloy, en la próxima parte vamos a conversar sobre un tema un poco más mecánico. ¿Cómo no? ¿Quién gana en esta negociación que hoy se establece para la apertura de la frontera? ¿Colombia o Venezuela? Amigos, con esta pregunta nos vamos al corte y ya regresamos con más de Brújula Internacional.
existe una fórmula perfecta. La diplomacia es parte fundamental de la negociación y la negociación es parte fundamental de la diplomacia. Una no puede deslindarse de la otra porque de lo contrario no funcionan los procesos de paz, no funcionan los procesos de bienestar. Colombia y Venezuela se han visto afectadas por una situación importante dentro de sus fronteras que ha exigido de parte de sus cancillerías y de sus diplomáticos una labor ardua para lograr conciliar esa paz tan anhelada por ambas naciones, tanto en temas fronterizos como en temas internos, porque recordemos que cuando existen problemas internos en una nación, existen problemas en esa nación para con las demás naciones. Con el profesor Eloy Torres conversábamos sobre la situación de la frontera colombo-venezolana y la reunión entre ambas cancilleres. ¿Quién gana de forma mecánica en esta negociación? Bueno, automáticamente debo responder que ambos países ganamos. Toda negociación es el resultado justamente de un esfuerzo entre ambos actores, para llamarlo, para sintetizarlo así, entre los dos actores, en busca de la solución a un conjunto de problemas que tienen planteados. Venezuela y Colombia a lo largo de su historia han tenido una multiplicidad de temas que discutir, una multiplicidad de momentos de tensión, una multiplicidad de situaciones críticas. Sin embargo, siempre privó la sensatez de parte y parte y se impuso justamente la negociación como instrumento para encontrar la solución a los Además es la problemas. política de Estado más suave de Colombia a lo Obviamente la largo más de su barata, de historia. paso. Estamos hablando de un gobierno por parte del presidente Juan Manuel Santos que ha sido hasta dócil en el tema venezolano, Ciertamente. una cancillería que ha sido suave en el tema venezolano, en el tema de la frontera, y es cuando peor vemos la situación fronteriza. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, repito, por cuanto es un empeño por parte de Venezuela de manifestar una proyección política que está reñida con el interés nacional venezolano y que encuentra una resistencia en el lado colombiano obviamente con una natural condición. Me explico. Si utilizamos la historia, hay que recordar que una vez sentenciar en la Asamblea Nacional, el finado presidente Hugo Chávez dijo que Venezuela colindaba con una frontera con la FARC. Es obviamente al gobierno, al Palacio de Nariño no le ha podido gustar, le cayó muy mal. Además, eso iba en contra de la propia política exterior de interés nacional que está presente en la política exterior de Venezuela a lo largo de su historia. Sin embargo, esa expresión marcó de alguna manera la pauta para que comenzara entre Venezuela y Colombia una situación de desencuentros, de malos entendidos. Claro, a Venezuela tampoco le puede gustar que Colombia diga voy a abrir la frontera para saldar el hambre de los venezolanos. Exactamente, pero es que lo que tú hagas hoy, mañana te lo pueden hacer a ti también. La diplomacia se caracteriza por una regla elemental que es la reciprocidad. En el caso colombiano, obviamente, Colombia está afectada por esa presencia de miles de venezolanos que pretenden pasar, pero también Venezuela tiene que hacer un esfuerzo por adecuarse y por comprender que la frontera de Venezuela, que Venezuela tiene relaciones con el Estado colombiano y no con la FARC, como lo planteó en una ocasión el presidente Chávez. Lo que hace, pues, que demuestra que las relaciones entre los países deben ser la expresión justamente de la voluntad de ambos países, de ambos pueblos, de ambos grupos de ciudadanos, pero que buscan en última instancia su beneficio. Fíjate, hay un ejemplo clásico de negociación que es la de la Vietnam con los Estados Unidos a propósito de la guerra en los años 70. Cuando se sentaron a conversar durante un año, estuvieron discutiendo sobre la mesa, el tipo de mesa que iban a discutir, un año, si era rectangular, si era redonda, si era cuadrada. Luego, una vez que acordaron que era rectangular, resulta pues que Kissinger se da cuenta que los vietnamitas compraron una casa en París, en tanto que ellos pagaban unos hoteles. Y le preguntó en una conversación con Le Duc, mire, caramba, ¿por qué ustedes compraron una casa? Nosotros estamos alquilando un hotel. El Le Duc le contestó, es que esto va para largo. Porque Claro. sabía que había que negociar, y negociar no era fácil. Y es normal que en un proceso de negociación los procesos sean largos, los procesos tedioso, largo, pero el supuesto, resultado en este caso fue evidente la paz. Y con un protocolo perfectamente establecido, de lo contrario no puede hacerse una obviamente, negociación y el ejemplo lo sigue el gobierno colombiano, incluso en contra de una buena parte de la sociedad colombiana, a propósito de lo que hace Santos con la guerrilla de la FARC. Después de un largo proceso de discusión en Cuba, se escogió un escenario muy favorable para las guerrillas, que fue Cuba. Sin embargo, hay que entender que Cuba asumió con bastante seriedad su papel de sede para que estos dos factores se sentaran a discutir la paz, y fíjate, se está logrando.
El otro hecho está las propias relaciones, las negociaciones, que por cierto se hicieron a la calladita, no se hicieron con mucho escándalo. Casi nadie supo de o mejor dicho, nadie sabía de las negociaciones entre los Estados Unidos y el gobierno cubano. Incluso su principal aliado en el hemisferio, que era Cuba, mi hermana Venecuba, Cuba, Venezuela, qué sé yo, como la llamaban aquí, fue la última que se enteró de esas negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, porque la diplomacia exige prudencia y en A muchas eso iba. ocasiones silencio. A eso iba, sí. Yo creo que en este momento exige por parte de Venezuela gran prudencia y gran silencio en ciertos procesos. Bueno, ya estamos viendo el caso de Paraguay, la llamada consulta de su embajador Enrique Jara Ocampo, que hace vida aquí en Venezuela. Sí. Sin embargo, bueno, nosotros tenemos que preguntarles de forma obligatoria, antes que se nos acabe este espacio, cuando conversamos sobre María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez, que se encuentran hoy en la Casa Amarilla. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? ¿Por qué si la historia nos condena y hemos sido pueblos hermanos y Simón Bolívar habló de la Gran Colombia y siempre hemos mantenido buenas relaciones a pesar del presidente Álvaro Uribe, que es presidente saliente, y sus malas relaciones con el gobierno venezolano, los asuntos de Estado siempre se manejaron como asuntos de Estado? ¿Qué pasa hoy? ¿Tiene que ver esto con la politización de la diplomacia? Bueno, en este caso no tanto de la diplomacia, porque la diplomacia es un instrumento y evidentemente está politizada por este gobierno. De las relaciones. Sí, porque colocan a diplomáticos que no son diplomáticos, sino comisarios políticos, porque para ser diplomáticos se requieren de determinadas condiciones, determinadas características. Uno, hablar idioma; otro, hablar el idioma de la prudencia y del como silencio. María Ángela Holguín, sí, reunida con John Kerry hablando un inglés perfecto. Sí, además. Pero más allá de ello, que es muy importante, es significativo eso, es el idioma de la prudencia, el recato, el saber esperar, jerga, claro. saber escuchar. Así es. En última instancia, no insultar, no denigrar, no maltratar verbalmente a la persona con quien tú estás discutiendo. Más allá de eso, que es muy importante, hay que comprender, fíjate, que es que en el caso de lo que tú estás planteando, el caso colombiano con Venezuela, siempre hemos tenido momentos de tensión, pero siempre ha sido manejado bastante, digamos, con bastante prudencia y con bastante sensatez, e incluso podemos decir, el momento más duro que ha vivido Colombia con Venezuela o Venezuela con Colombia fue a raíz de la incursión de las Caldas en el lago, en el Golfo de Venezuela, que casi nos llevó a nosotros a un conflicto militar. Felizmente la sensatez y el presidente, el finado presidente Lucinchi, quien valientemente y con una inteligencia, por cierto, muy desdeñado por algunos analistas de la historia, no quieren tomar en consideración que el presidente Lucinchi fue un hombre muy valiente, muy osado, pero muy ponderado al tratar el tema de, de Colombia, a propósito de esta provocación que hiciera Colombia contra Venezuela. Bueno, así ha sido la historia nos ha llevado a esto. Lamentablemente nosotros tenemos que despedir este espacio en el que conversamos con el doctor Eloy Torres, profesor universitario y siempre un analista que es bienvenido en nuestro programa, y ya hablamos de la experiencia en las relaciones y en la teoría de las relaciones internacionales para hablar de las nuevas generaciones. Por eso tenemos en la próxima parte a estudiantes, alumnos del profesor Eloy Torres en la Escuela de Estudios Internacionales. Ya regresamos.